Bienvenidos a un video más, les saluda el contador Antonio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el decreto que salió el 1 de mayo del 2024, referente al subsidio para el empleo. Vamos a dar inicio con este tutorial. Vamos a empezar analizando un poco este decreto que salió o fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2024 y tiene como finalidad informar sobre el subsidio a que tienen derecho todos los trabajadores que ganan o que no excedan en el mes 9,081 pesos de percepciones derivadas de ¿qué? De un trabajo personal subordinado. Vamos a dar lectura a estos artículos de este decreto para poder entender de qué se trata este subsidio para el empleo para este tipo de trabajadores. El artículo primero nos dice que los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo, fracción 1 de la ley del impuesto sobre la renta podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto. ¿Cuándo? Cuando no excedan obviamente del límite permitido, que son los 9,081 pesos. Y el artículo segundo nos dice que se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores a que hace referencia el artículo primero. El artículo primero, como ya vimos, se refiere al artículo 94. El artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta nos está hablando de aquellos trabajadores que se encuentran en sueldos y salarios y que tienen o prestan un servicio personal subordinado, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate no excedan de 9,081 pesos. Entonces lo que nos podemos o como podemos observar en este decreto nos está poniendo el límite de ingreso que tiene que tener este tipo de trabajadores para poder tener derecho a este subsidio, que son los 9,081 pesos, y nos menciona excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. ¿Por qué nos menciona esto? Porque recordemos que ese tipo de pagos a los trabajadores tienen otro tratamiento fiscal. En este caso, recordemos que en el 93 vienen los ingresos que están exentos del impuesto sobre la renta. Este tipo de pagos tienen otra mecánica de cálculo, por ende otro tipo de exención, en este caso para el impuesto sobre la renta. Nos dice hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización, la cual es la UMA, y ya sabemos que la UMA la publica el INEGI, por 11,82%. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate y que resulte a cargo de los referidos trabajadores en términos del artículo 96 de la misma ley. ¿Por qué nos está hablando del artículo 96? Porque recordemos que para determinar el ISR por sueldos y salarios se encuentra la tarifa en el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Al cálculo que determinemos conforme a ese artículo, vamos a tener el derecho de poder aplicar ese subsidio siempre y cuando no rebasemos el umbral de los 9,081 pesos que nos menciona este decreto. Nos menciona una parte muy importante, nos dice que en los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido conforme a este artículo, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente, ni se entregará cantidad alguna por concepto del subsidio para el empleo establecido en este artículo. Aquí puede haber confusión porque recordemos que anteriormente había un subsidio calculado y un subsidio efectivamente entregado a los trabajadores, pero eso ya dejó de existir. Prácticamente ahorita lo que va a existir va a ser un subsidio calculado. El impuesto sobre la renta es menor al subsidio, no va a haber ahí ya subsidio que nos regrese prácticamente la empresa. Prácticamente ahí quedaría, simplemente no habría impuesto a pagar y ese subsidio que sobre, al ser mayor al impuesto sobre la renta, prácticamente quedaría nulo. Nos dice que quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad
que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 11.82% entre 30.4. Es muy importante porque recordemos que nosotros tenemos las tarifas que se publican en el anexo 8, pero ahorita la mecánica del subsidio va a cambiar completamente. Lo vamos a determinar de acuerdo al valor de la UMA. Aquí no simplemente nos está diciendo que vamos a hacer la misma mecánica. Y en el párrafo siguiente nos vuelve a mencionar que cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador no podrá exceder el monto mensual máximo que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 11.82%. Aquí nos está poniendo que nosotros debemos de verificar si estamos calculando un subsidio por día, no debemos de pasarnos de ese umbral que es el 11.82% sobre la UMA. El siguiente párrafo dice que quienes realicen pagos por salarios en una sola exhibición que comprendan 2 o más meses, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago multiplicarán la cantidad que se obtenga, lo mismo de multiplicar la UMA por 11.82% por el número de meses que comprende el pago. Ya tenemos un tope mensual y si obviamente el pago que nos hace, en este caso el patrón, que corresponda por ejemplo a 2 meses, nos dice que lo tenemos que multiplicar por 2. El siguiente párrafo nos dice que cuando los trabajadores presten servicios a más de un empleador deben elegir antes de recibir el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate. El empleador que les aplicará el subsidio para el empleo, en cuyo caso deberán comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores, a fin de que ellos ya no les apliquen el subsidio para el empleo correspondiente. En este caso, los empleadores deberán conservar dichos escritos como parte de la contabilidad que deben llevar conforme a las disposiciones fiscales. Aquí es muy claro, simplemente nos dice que si nosotros como trabajadores ya conocemos que prestamos los servicios para 2 patrones, debemos de elegir primeramente si entramos en el umbral de los 9.081. Elegir a un patrón, avisarle al otro que ya no nos aplique el subsidio porque ya nos lo estarán aplicando, ¿no? Aquí ya dependerá de los trabajadores para evitar que se duplique ese subsidio, que al final de cuentas si los trabajadores no aplican esta mecánica que nos dice el decreto de informar por escrito a uno de los patrones que ya no aplique el subsidio, no les va a servir de nada, ya no les va a generar un saldo a favor mayor ni nada, simplemente lo que van a hacer es que se duplique el subsidio y que uno de los patrones esté timbrando mal. La autoridad en declaración anual va a poner un tope, simplemente por lógica, si nos está diciendo el subsidio que nos toca 390 pesos por mes, por 12 no vamos a poder tener más de ese subsidio que nos está mencionando el decreto. Simplemente iba a haber una duplicidad o de mal timbrado de nómina en el caso de que 2 patrones estén timbrando la misma cantidad cada semana, cada quincena o cada mes, dependiendo cómo sea el pago de los trabajadores. En el caso que se tengan 2, el siguiente párrafo dice que para los efectos del párrafo anterior, previo a efectuar el pago por la prestación de los servicios personales subordinados, el empleador deberá solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador y si éste les aplica el subsidio para el empleo a que se refiere el presente decreto. Y es lo que les comentaba, esto no les conviene por si su patrón timbra mal. Obviamente en el caso de que tengan 2, uno está timbrando mal los recibos de nómina, ahí puede que cuando llegue la declaración anual los datos estén mal precargados, nos va a trazar o va a tener un mal cálculo de su declaración anual. El artículo 3 nos dice que las personas que estén obligadas a realizar el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los términos del artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta y que apliquen el subsidio para el empleo establecido en el presente decreto deberán estar a lo siguiente. Nos dice la mecánica en el caso de este supuesto cómo tienen que calcular el impuesto anual. Aquí nos dice que esa base para impuestos la vamos a llevar a ¿dónde? Al artículo 152. Viene la tarifa del cálculo anual para personas físicas.
Entonces, si ustedes entran en este supuesto, aquí viene en el artículo 3 cómo deben de calcular ese impuesto anual que les corresponde del ejercicio. En la última parte de este decreto tenemos el artículo 4 que nos dice que el subsidio para el empleo a que se refiere este decreto no se considerará como ingreso acumulable ni formará parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado. Simplemente nos está diciendo que el subsidio no es como tal un ingreso. Y el artículo 5 nos dice que el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto. Aquí simplemente el artículo 5 nos dice que el SAT podrá emitir reglas de carácter general, mas no es obligatorio que las emita. En este caso, como ya conocemos a la autoridad, puede que las emita o no. Ya analizando el decreto ya sabemos de dónde podemos partir de aplicar lo que nos dice esta nueva disposición, que entra en vigor cuando aquí nos dice que el presente decreto entra en vigor el 1 de mayo de 2024. Después de haber dado un análisis rápido a lo que nos dice este decreto, vamos a pasar a un ejemplo práctico. Entonces vamos a pasar a un papel de trabajo que elaboré en Excel. Es el siguiente, y lo que quiero que se lleven de esta idea es prácticamente el impacto que tiene este subsidio para el empleo. Vamos a tomar como ejemplo los datos que vienen en el decreto con un sueldo de 9,081 pesos. En este caso, si nosotros llevamos esos 9,081 pesos prácticamente a un cálculo mensual, que ¿dónde viene el cálculo mensual? En el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, vamos a ver que vamos a determinar un ICR de 670 pesos con 91 centavos. Lo que nos dice el decreto, que si nosotros tenemos un ingreso mensual por un trabajo personal subordinado que no rebase los 9,081 pesos como umbral, en este caso nos correspondería o tendríamos derecho a este subsidio. ¿Que cómo sale ese subsidio de los 390? Nos dice que la UMA mensual, que en este caso equivale a 3,300.53 pesos, que la tenemos por acá del lado izquierdo, la vamos a multiplicar ¿por qué? Por el 11.82% y nos va a dar un subsidio de ¿qué? De 390.12 pesos. Aquí ya será el criterio que vaya a aplicar en este caso cada contador o cada responsable de la nómina, en el caso de que el decreto nos dice que tenemos que aplicar simplemente 390 pesos. Aquí ya será también los programas obviamente de nóminas, si vayan a considerar lo que dice el decreto, que son 390 pesos cerrados, o en el caso que nosotros ya vimos que si multiplicamos la UMA por 11.82 nos da 12 decimales de más, ya será criterio de cada persona. Yo creo que de las dos formas no tiene gran impacto, son 12 décimas, ya dependerá ahí el criterio que quieran aplicar. Al momento no tenemos reglas de carácter general y no sabemos qué tope vaya a poner la autoridad en el caso de que cuando se llegue a la declaración anual. Continuando con el ejemplo, aquí el ejemplo mensual, un ejemplo quincenal y un ejemplo semanal. Igual con el mismo sueldo o tope que viene en el decreto, que son los 9,081 pesos, llegaríamos a un ICR calculado de 670 con 91 centavos. Aquí es donde vamos a aplicar o ver el beneficio de esos 390 pesos. El ISR va a ser menor. Para el ejemplo del cálculo mensual vamos a llegar a un ICR de 280.79. Y lo mismo, simplemente hay que ver si los pagos son quincenales o semanales. Al final vamos a llegar a ¿qué? A la tarifa del artículo 96. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros agarramos el mismo ejemplo del mensual de los 9,081 y me lo llevo a un cálculo anual, vamos a llegar a un ingreso total de 108,972 en el año, que aquí lo tengo del lado derecho, y a eso le vamos a aplicar ¿qué? La tarifa del artículo 152 y vamos a llegar a un ISR determinado de 8,050.97 para la declaración anual de ¿cuándo? Del año 2024, que se presenta en 2025.
Y aquí es donde nosotros le vamos a restar que el subsidio anual de los 390 por 12, en el caso de un año completo, en este caso va a salir mucho porque el decreto entra en mayo, pero es un ejemplo. Al final de cuentas, a eso le vamos a disminuir las retenciones que nos efectúa el patrón y vamos a llegar a un ICR a cargo de cero. Aquí este ejemplo anual simplemente es para darnos una idea que este cálculo está ya hecho para que lleguemos al final a un ICR a cargo de cero en la declaración anual. Ahí ya será otra cosa si la persona mete deducciones personales, porque ahí sí ya va a generar un ICR a favor. Pero si el cálculo no tiene más que el subsidio para el empleo y las retenciones que aplica en este caso el patrón, vamos a llegar a un ICR a cargo anual de cero. En este caso, como el año va a ser incompleto, posiblemente ahí el cálculo sea dependiendo de los ingresos de cada trabajador. Ya obviamente el cálculo se moverá. Aquí vamos a resolver una duda que a lo mejor muchos trabajadores tienen, que dicen: si nosotros tenemos previsión social en el caso de las empresas que den vales, recordemos que estos ingresos son exentos del impuesto sobre la renta. Supongamos que al trabajador le den el 10% del salario mensual, que comúnmente es el que dan en las empresas. En este caso aquí vamos a ponerlo como ejemplo. Vamos a tener unos vales de despensa de 908 pesos por mes. Entonces esos 908 por mes, aquí cuál es la duda. Si yo sumo los 9081 más la percepción de vales, yo tendría 9989.10 de percepciones. Aquí me aplicaría o no me aplicaría el decreto. En ese caso sí aplicaría, ¿por qué? Porque el decreto dice que este aplicará sobre los ingresos que sirvan de base. ¿Para qué? Para calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso la previsión social, que serían los vales de despensa, que comúnmente se le da a los trabajadores, en este caso no forman parte del cálculo del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, al trabajador sí tendría derecho al subsidio para el empleo. Por último, vamos a ver el ejemplo que les decía. Si nosotros queremos considerar solo lo que dice el decreto de los 390, si yo le pongo aquí 390 en el cálculo mensual, prácticamente el cambio es mínimo por las decimales. Un ejemplo, en un ejercicio de meses completos, al final yo llego en el ISR anual llevándolo a la tarifa del 152 a un ICR a cargo de cero. Aquí nada más es para que veamos el efecto que tiene considerando los 390. Si yo considero 390 de manera quincenal, yo tendría que estar considerando 195, ¿no? Que al final por 2 me va a dar los 390 como comprobación. Esto sería como una comprobación, ya llevándolo de manera mensual. Y lo mismo si es semanal. Si yo aplico un subsidio de 97.50 por 4 semanas, en un mes completo yo tendría que llegar al umbral de los 390. O sea, eso sería como un ejemplo que nunca nos debemos de pasar de este beneficio de los 390 de manera mensual. Creo que con esto ya queda más claro la aplicación del decreto, en este caso de la nómina. Por último, y creo que también es donde hay duda, en el caso de que nosotros tengamos nómina semanal y vayamos a aplicar solamente por algunos días a partir del 1 de mayo, que es cuando entró en vigor este decreto, el subsidio para el empleo, ya también tenemos la mecánica. Recordemos que para calcular un subsidio, si por así llamarlo, diario, nos dice que nosotros tenemos lo mismo que multiplicar la UMA por el porcentaje, y eso lo vamos a llevar a dividirlo entre 30.4. Con esto nosotros podríamos aplicar 12 pesos con 83 centavos por día. Con lo mismo, si nosotros no queremos poner los 12 decimales y poner solo lo que dice el decreto, aquí nosotros igual, si se dan cuenta, llegamos a la misma cantidad, 12 con 83 centavos. El criterio que quieran aplicar. Y aquí simplemente nosotros, si vamos a aplicar el subsidio por, no sé, por 4 días, al final de cuentas en la nómina semanal vamos a aplicar solamente este importe. En el caso de que tengamos que poner un subsidio
por una semana incompleta. Aquí ya sería cuestión del análisis de cada quien. Para este caso serían 51.32 para este ejemplo. El caso que ustedes tengan que manejar o la situación del pago que le vayan a hacer a los empleados, pero más o menos es para que se den una idea de cómo es que tienen que aplicar el subsidio por día en el caso de que vayan a pagar una semana incompleta. Este sería nuestro pequeño análisis de este decreto, espero y les sea de ayuda y nos vemos hasta la próxima.